Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a introducirnos en el mundo de los dinosaurios. Vamos a hacerlo a través de estas figuras con las que aprenderemos multitud de información interesante sobre los dinosaurios. Para ello utilizaremos varios libros, entre ellos el gran libro de los dinosaurios. Vamos a abrir el libro al azar para aprender cosas nuevas sobre un dinosaurio sorpresa. Y aquí tenemos a un dinosaurio acorazado. Recibe el nombre de Sauropelta. Es de la familia del anquilosaurio, aunque vemos algunas diferencias. Por aquí podemos apreciar una ilustración fantástica, donde se puede ver cómo era en la realidad. Como veis, su piel era muy gruesa y robusta, casi impenetrable. Además, también tenía varias púas súper grandes en la zona de su cuello, que era la zona más débil que tenía. Por lo tanto, estas grandes púas impedían que los grandes carnívoros pudiesen hincarle el diente. A diferencia del gran anquilosaurio, podemos ver que el Sauropelta no poseía la gran bola o maza en la punta de su cola. Pues ahora que ya hemos conocido información sobre este dinosaurio, vamos a ver los tres dinosaurios que tenemos hoy. Tenemos en primer lugar al gran estegosaurio, en segundo lugar a un dinosaurio emplumado que recibe el nombre de Caudipteryx y en tercer lugar al gran Triceratops. Vamos a comenzar conociendo mucha información sobre el gran estegosaurio. Como veis, esta figura es impresionante. Es de plástico rígido, es decir, no podemos mover ni la cabeza ni las patas. Sin embargo, me encanta porque tiene todos los detalles. Podemos apreciar diferentes texturas en su piel y también multitud de colores. Como sabéis, el estegosaurio se caracterizaba por las grandes placas óseas que poseía en la parte superior de su cuerpo. Estas placas óseas estaban divididas en dos grandes hileras. Además, eran mucho más pequeñas en la parte trasera de su cabeza y se iban haciendo cada vez más grandes, alcanzando su mayor altura y anchura en la parte posterior. Además, también utilizaba un gran método de defensa que poseía en la punta de su cola. Como veis, tenía 4 grandes púas. Las utilizaba agitando su cola de un lado hacia el otro para defenderse de los depredadores. Por lo tanto, tenía las patas traseras muy grandes y robustas, ya que necesitaba tener mucha fuerza en la parte trasera para agitar la cola con mucha fuerza. Otro dato curioso es que su cabeza era muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. También, al igual que otros herbívoros, poseía un fuerte pico en la punta de su boca, que utilizaba para escarbar en la tierra en busca de alimento. Lo que más me gusta de esta figura es que si le damos la vuelta, podemos ver el esqueleto con sus restos fósiles. ¡Impresionante! Como veis, algunos huesos de los dinosaurios eran gigantescos, como por ejemplo los huesos de sus patas y también sus placas óseas. Sin embargo, también tenía otros huesos diminutos, como aquellos que formaban su columna vertebral o la punta de su cola. Los restos fósiles son estudiados a través de la paleontología. Vamos a descubrir más información. En el libro tenemos más información sobre los fósiles. Nos dice que son restos orgánicos que se han conservado de forma natural a lo largo de millones de años. Todos ellos normalmente se han formado en el fondo del mar o en el fondo de los lagos, es decir, cuando algún organismo vivo ha fallecido en alguna zona con agua. Tenemos por aquí incluso un ejemplo de un fósil de un insecto conservado en ámbar, pero también se podían fosilizar restos de plantas, al igual que huesos de dinosaurios. Nos dice que para que un resto fósil de dinosaurio haya permanecido durante millones de años, un dinosaurio ha tenido que fallecer en una zona con agua. Estos huesos han permanecido bajo tierra durante millones de años y con la fractura de la tierra debido al choque de las placas tectónicas, estos sedimentos han empezado a subir. Es así como los paleontólogos y paleontólogas han podido desenterrar todos los huesos que han salido a la superficie. Para ello utilizan muchas herramientas, como por ejemplo cepillos de dientes y pinceles para poder desenterrar con mucho cuidado todos los restos fósiles. Pues ya sabemos cosas nuevas sobre los dinosaurios. Respecto al estegosaurio, también podemos especificar que podía alcanzar unos 9 metros de longitud desde la punta de su boca hasta el final de su cola y habitó el planeta Tierra en el período Jurásico, hace más de 155 millones de años. Continuamos con el segundo de los dinosaurios. Mirad qué figura más chula.
Se trata de un Caudipteryx. Como veis, era un dinosaurio emplumado, todo su cuerpo estaba repleto de plumas. A pesar de tener plumas por todo su cuerpo y de tener unas patas delanteras que parecen alas, el Caudipteryx no era capaz de volar, lo que sí que podía hacer era planear. Me gusta la figura porque además es articulada, podemos mover tanto las patas traseras como también las alas ligeramente. Nos viene en un tono azul eléctrico con las puntas de las plumas en color rojo. Aquí podemos apreciar sus patas delanteras, tenía 2 dedos con 2 pequeñas garras. En la parte de su cabeza también podemos apreciar gran plumaje, su cuello era ligeramente largo y evidentemente estaba dotado de un fuerte pico que utilizaba para poder comer. En la enciclopedia encontramos información sobre el Caudipteryx. Nos dice que también era llamado pavo del Cretácico. Parecía un tipo de ave, pero no lo era. Además, en la parte izquierda nos aparecen los restos fósiles de su esqueleto al completo. Impresionante. Respecto a los dinodatos, nos especifica que podía alcanzar unos 78 centímetros de longitud y 1 metro de altura y pesar 2 kilos con 3 de máximo, es decir, no era muy pesado. Al contrario, era bastante ligero, lo que le permitía poder correr a gran velocidad y, como os comentaba, dar grandes saltos e intentar planear, aunque eso sí, no podía volar. Y nos queda por ver al último de los dinosaurios. Es un dinosaurio muy famoso que seguro que todos vosotros y vosotras ya conocéis. Es el gran Triceratops, un dinosaurio con cráneo en forma de corona. Además, como veis, destaca por los 3 grandes cuernos que tenía en la parte superior de su cabeza. Estos 2 cuernos, que estaban justo arriba de sus ojos, podían alcanzar casi 1 metro de longitud, mientras que el tercer cuerno era mucho más pequeño y, como veis, estaba en medio de sus orificios nasales. También poseía un fuerte pico, algo característico en la mayoría de los herbívoros. Por ejemplo, al Triceratops le encantaba comer raíces duras, por lo tanto escarbaba bajo tierra en busca de estas raíces, utilizando este fuerte pico. De cerca podemos incluso apreciar el detalle de su lengua. Además, el Triceratops podía defenderse dando grandes embestidas. Cuando venía algún depredador, utilizaba su cabeza y sus cuernos para defenderse. Ellos incluso vivían en grupo o en manada, por lo tanto la unión hacía la fuerza. Si un Tiranosaurio Rex venía a atacar, todos juntos hacían un gran cordón de Triceratops y daban grandes embestidas hasta que el depredador huía o se iba. Fijaos, de cerca podemos ver lo que sería su cráneo. Aquí estamos viendo algunos orificios, serían los orificios de sus fosas nasales y aquí de sus ojos. Podemos incluso observar su dentadura. Podemos ver todos sus huesos y también cómo estaban formados los huesos de sus patas. Tenía 4 dedos en cada una de ellas y eso le permitía poder aguantar muy bien el peso de forma cuadrúpeda, es decir, utilizando sus 4 patas. En el libro tenemos más información sobre aquellos dinosaurios con cráneo en forma de corona, es decir, con enormes cuernos en su cabeza. Mirad. En este lado tenemos al Triceratops, que era el más grande de todos, pero habían multitud de especies diferentes, unos más grandes, otros más pequeños, con la forma de la cabeza diferente. Nos dice que tenemos, por ejemplo, al Pentaceratops, que podía alcanzar unos 6 metros de largo. Por otro lado teníamos al Torosaurus, que también tenía 3 cuernos, pero la parte superior de su cabeza era diferente. Como veis, no tenía púas en los laterales. El Torosaurus podía alcanzar unos 7 metros y medio de largo. Por aquí tenemos al gran Triceratops, que nos dice que era el más grande de todos, pudiendo alcanzar en la edad adulta unos 9 metros de longitud. Nos dice que su cuerpo era muy parecido al de los actuales rinocerontes, pero evidentemente de un tamaño gigantesco. Por aquí arriba nos pone el nombre de otros dinosaurios con cráneo en forma de corona y podemos ver la diferencia de tamaño. ¡Genial! Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos los 3 dinosaurios de los que hemos aprendido multitud de información interesante.
Si os ha gustado este vídeo y queréis descubrir más información sobre los dinosaurios, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que volvemos a introducirnos en el fantástico mundo de los dinosaurios, y lo haremos para conocer a un ejemplar impresionante. Es el gran estegosaurio, un dinosaurio herbívoro que habitó el planeta Tierra en el período Jurásico. Además, en el vídeo de hoy nos acompañan otros dos dinosaurios. Por un lado tenemos a un dinosaurio carnívoro, se trata de un espinosaurio. Después hablaremos un poco sobre él y diremos algunas de sus características. En segundo lugar también nos acompaña el gran Triceratops, caracterizado por su cráneo en forma de corona y por los 3 cuernos que tenía en su cabeza. Además, en el vídeo de hoy también utilizaremos el gran libro de los dinosaurios. Ya sabéis que me encanta utilizarlo porque en el interior tenemos un montón de información interesante sobre todos ellos. Por ejemplo, aquí nos habla del Centrosaurus. Como veis, es un dinosaurio de la familia del Triceratops. Existieron multitud de especies diferentes con cráneos en forma de corona, pero cada uno de ellos tenía sus particularidades. Y ahora sí, vamos a destapar a nuestro gran estegosaurio y a descubrir un montón de datos interesantes. En la caja ya podemos apreciar que parece que estamos en medio de una excavación paleontológica. Estamos viendo en este lateral el cráneo de un gran tiranosaurio rex. Como veis, estaba repleto de dientes afilados, tenía un total de 60 dientes en su mandíbula. Además, en el lateral también nos explica la historia de los dinosaurios y nos dice que se remonta a hace 235 millones de años. Nos especifica además que pueden mover tanto las patas como la cola y también la mandíbula, aunque en esta ocasión me parece que al ser un herbívoro no va a poder mover la mandíbula. Pues vamos a verlo para descubrir todos los detalles. Este plástico lo guardaremos para reciclarlo en el contenedor amarillo. Y aquí tenemos la figura. De momento me encanta el colorido que tiene. Es en color gris con algunos detalles en negro, amarillo y violeta. El estegosaurio es uno de mis herbívoros favoritos, sobre todo por la forma en que tenía de defenderse. Como veis, estaba repleto de grandes púas por la parte superior. Además, ¿sabéis para qué servían estas grandes placas? Es porque el estegosaurio tenía la parte más débil de su cuerpo justo en la parte superior central. Por lo tanto, era muy fácil que vinieran los grandes depredadores para hincar sus dientes. Por lo tanto, al tener estas grandes placas óseas, impedía que pudieran hincar los dientes y la mandíbula. Una buena forma de defenderse. Además, también utilizaba su gran coletazo defensivo. Como veis, poseía una larga cola con 4 grandes púas en la punta que utilizaba agitando de un lado hacia el otro cuando venía algún depredador. Este es el motivo por el cual tiene las patas traseras más grandes y robustas, ya que necesitaba tener mucha fuerza en la parte trasera para poder agitar la cola con fuerza. Otro detalle curioso sobre el estegosaurio es que tenía una cabeza muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo, por lo tanto su cerebro era minúsculo. Al igual que otros herbívoros, también poseía un pequeño pico en la punta de su boca. Era algo característico en los herbívoros que utilizaban el pico para escarbar en la tierra en busca de alimento. Además, la figura me gusta, es bastante grande, como veis. Es más grande que mi mano y además es articulada. Eso me encanta porque podemos dejar al dinosaurio en diferentes posturas y posiciones. Acostado, agazapado hacia abajo o incluso levantado, como si estuviese comiendo hojas de algún tronco de árbol. ¡Súper chulo! Y es el momento de conocer más información sobre el estegosaurio. En los dinodatos nos dice que podía alcanzar entre 7 y 9 metros de longitud, desde la punta de su boca hasta el final de su larga cola. Además, podía pesar entre 4 y 7 toneladas. Como sabéis, se alimentaba o su dieta era vegetación baja en zonas áridas y también frutos. Nos dice además que su nombre significa lagarto con techo.
Además tenemos mucha más información en esta zona y lo que más me gusta es que tenemos por aquí una fotografía en la realidad con la placa fosilizada de un estegosaurio. Impresionante. Y ahora que ya hemos visto nuestro gran estegosaurio, vamos a conocer o a dar unas pinceladas sobre los otros dinosaurios que nos acompañan. Por aquí tenemos a un superdepredador, es un gran espinosaurio. Como sabéis, su nombre significa lagarto con espinas y es por la gran cresta de espinas que poseía en la parte superior dorsal de su cuerpo. La cresta de espinas podía alcanzar aproximadamente unos 2 metros de altura. La mandíbula del espinosaurio era bastante característica, ya que era muy larga y ancha. Recuerda mucho a la forma de la mandíbula de los actuales caimanes y cocodrilos. Me gusta la figura porque además podemos abrir y cerrar la mandíbula, dejando al descubierto sus dientes e incluso el detalle de su lengua y de su paladar. Como veis, no todos los dientes eran iguales, habían algunos más pequeños y otros más largos para poder hincarlos en sus presas. Su cuello además era ligeramente largo y como veis era un dinosaurio bípedo, andaba principalmente con sus patas traseras, sin embargo las delanteras también eran bastante largas como podéis comprobar, por lo tanto en ocasiones también andaba de forma cuadrúpeda, es decir apoyando sus 4 patas en la superficie. Otro dato curioso sobre el espinosaurio es que era un gran nadador. Era un tipo de carnívoro que le encantaba sumergirse en el agua, ya que ahí se encontraban sus principales presas. Sí, amigos, se alimentaba principalmente de animales acuáticos, es decir, de peces o de reptiles marinos. Tenía una longitud aproximada de unos 17 metros en aquellos ejemplares machos adulto, es decir, era un gigante de entre los gigantes. También era llamado dinosaurio con vela, ya que normalmente para poder cazar solía meter todo su cuerpo debajo del agua, dejando tan solo al descubierto la cresta de espinas, por lo tanto parecía un barco de vela. Habitó el planeta Tierra en el período Cretácico, hace más de 65 millones de años. Y ahora sí nos queda por conocer al último dinosaurio. Tenemos a uno de los dinosaurios herbívoros más conocidos, sobre todo por haber salido en multitud de series, películas y ser representado con muchas figuras. Como veis, se caracteriza por su gran cráneo, en forma de corona y con 3 púas o cuernos en la parte delantera. Tiene 2 cuernos mucho más largos en la parte superior de cada uno de sus ojos y el tercer cuerno, como veis, es mucho más pequeño, situado en la parte central de su nariz. También posee un fuerte pico, como veis en forma de garfio en la punta. Como os comentaba, lo utilizaba para poder escarbar en la tierra en busca de raíces duras que le encantaba comer. Otro detalle es que en los laterales de toda su corona poseía púas, no demasiado grandes pero lo suficientemente duras para poder defenderse de los depredadores que intentaban atacar. Además, el Triceratops podía defenderse de los depredadores también porque habitaba en grupo o en manada. Por lo tanto, aunque eran más pequeños que por ejemplo el gran Tiranosaurio Rex, todos juntos hacían un grupo y empezaban a dar grandes embestidas con sus cabezas y sus cuernos. ¡Impresionante! Como veis es cuadrúpedo, anda con sus 4 patas y también posee una larga cola. Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Hemos visto 3 grandes dinosaurios. Por un lado, el estegosaurio, el espinosaurio y por último el Triceratops. Si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis saber más información sobre todos estos animales, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más dinosaurios impresionantes. ¡Adiós!